¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Analízale, el programa de análisis de los sectores afectados por la crisis del coronavirus, que en esta nueva temporada de La 8 León se emite los sábados a las 10:30 de la noche. En esta ocasión vamos a analizar el sector de la vivienda y la construcción y vamos a comenzar con algunos datos. La construcción emplea en la provincia más de 11.300 personas, eso es un 2,9% menos que en 2019. Aquí tenemos 1.275 empresas dedicadas a la construcción, un descenso de un 3,3% respecto al año pasado. Si hablamos de vivienda, entre enero y junio se habían firmado 1.087 hipotecas sobre viviendas, es un descenso de un 6,8% respecto al año pasado. La compraventa de viviendas, con datos provisionales hasta el mes de julio, había bajado en León un 18,35%. Desciende también el precio en el tercer trimestre de 2020, baja un 2,3% respecto al año pasado y se sitúa en 769 euros por metro cuadrado de media. Esta pandemia también está cambiando las demandas. Ahora buscamos más viviendas con terraza y más casas unifamiliares y además está aumentando la búsqueda de vivienda en el medio rural. Enseguida comenzamos con nuestra mesa de análisis para abordar todos estos asuntos en este Analízale dedicado a la vivienda y la construcción. FENIE Energía es una empresa capaz de competir en el mercado energético al primer nivel, pero en este caso formada por los propios instaladores. Comprometidos con el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente, hacen de su gestión la excelencia garantizada, personalizan tu servicio y verás la diferencia en tu factura desde el primer día. FENIE Energía, electricidad y gas con el mejor servicio y al mejor precio. Rompe barreras y haz como yo. Llámalos y enchúfate a la energía eficiente de FENIE Energía. Y empezamos ya esta mesa de análisis dedicada al sector de la construcción y la vivienda. En este Analízale con nuestros primeros invitados, Miguel Ángel Sánchez Fraile, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de León. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Darío Villanueva, administrador de la inmobiliaria León de Pueblo. Buenas noches. Buenas noches. A través de videoconferencia nos va a acompañar también Ana Díaz Rincón. Ella es abogado de la inmobiliaria Ana Díaz y estará con nosotros ahora dentro de unos minutos. Miguel Ángel, comenzamos. Muchísimos datos desplegados sobre la mesa en la Cámara de la Propiedad Urbana de León, recogéis todos ellos. Sí. ¿Cómo habéis visto la evolución que ha habido en estos primeros meses, en lo que llevamos del año 2020, muy marcado por esa pandemia del coronavirus? Pues en nuestro caso, lo nuestro sobre todo, estamos especializados y los datos que manejamos muy fiables y abundantes son de arrendamientos. Arrendamiento, en este caso el arrendamiento de vivienda. La verdad es que no empezó el año bien. Ya enero fue un poco flojo en el sentido de que se hicieron ya menos contratos que el año pasado, febrero se recuperó un poco, pero claro, en marzo llegó la pandemia, llegó el estado de alarma y llegó el cierre. A partir de ahí los datos son de casi 0 operaciones. La bajada es tremenda. ¿Qué ocurre? Llega mayo, empiezan también a tener un poco más de actividad las inmobiliarias, junio sobre todo, y empieza a recuperarse. Es decir, fueron meses donde el arrendamiento, el número de contratos se recuperó bastante. ¿Cuál es el problema que hemos detectado? Que se han cancelado muchísimos. Y en relación con el año pasado, los datos son de una disminución de operaciones del 24%, casi el 25% de contratos de vivienda que se registran y muchísimas cancelaciones, no tantas como el año pasado, pero en proporción al haber esta bajada de número de contratos, realmente el saldo en este año del parque de alquileres es negativo, cuando el año pasado tuvimos un superávit de más de 400 contratos
Este año lo comido por lo servido, menos 7, la diferencia entre depósitos y cancelaciones, es decir, estamos un poco perdiendo arrendamiento. ¿Y la tendencia hasta este año cuál había sido en el arrendamiento en los últimos años? Los últimos años ha cambiado debido a la pandemia. Había habido una buena tendencia, quizá a la baja, después de un boom a partir del 2015, que fue muy interesante. El 2008, la crisis del 2008 vino muy bien al arrendamiento por el tema de que se cerró el grifo de las hipotecas y realmente la gente, vamos a ver, la gente se sigue emancipando. Hay movimientos poblacionales a pesar de la actividad económica que bueno, está muy ligado al arrendamiento, todo el tema de actividad económica, una actividad pujante con creación de empleo, genera más demanda de alquiler. Aún así hay una demanda muy interesante en León, pero bueno, yo ahora los datos ya veremos. Yo creo que se recuperará de aquí a fin de año. No va a ser un año como el año pasado y esperemos que no sea una tendencia a la baja, pero eso depende mucho también de la evolución de la economía. Y de los confinamientos y de lo que ocurra de aquí claro, a final. Todo va relacionado, todo va relacionado. Darío, decía ya al principio que la gente cada vez busca más casas en el medio rural, que elige el medio rural, buscan esas casas con jardín, por si acaso vuelve otro confinamiento total, tener un sitio al que poder salir. ¿Cómo lo estáis notando en León de Pueblo? Hombre, la verdad es que la causa-efecto está clarísima. La gente en general quiere escapar pues, de muchos sitios donde haya mucho movimiento de personas, que esté muy masificado, y evidentemente la salida natural es a un pueblo, al campo, a una casa en la que tengas algo más que una terraza, y es muy curioso. Nosotros la verdad que siempre hemos vendido casas de pueblo, ha habido un movimiento bastante regular en estos últimos 11 años, y no, siempre digo que gracias a Dios no hemos necesitado una pandemia para vender casas y ojalá acabara esto y volviéramos a vender las que vendíamos el año pasado, pero sí que ha habido un incremento de la demanda y de las ventas entre el 25 y el 30%, claramente, un incremento de un 30%. Ana Díaz Rincón, buenas noches. Hola, buenas noches, Elena. Hola. ¿Cómo habéis notado desde la inmobiliaria este cambio de tendencia que ha surgido a raíz de esta crisis sanitaria, de la que ha derivado también una crisis económica? Sí, bueno, pues comparto la idea de Darío en este caso, que tras el confinamiento se ha producido un cambio de tendencia, porque se ha incrementado el interés por la adquisición de viviendas unifamiliares aisladas, adosadas, pareadas, principalmente situadas limítrofes a la ciudad de León, ¿no? Como por ejemplo San Andrés, Sariegos, Valverde, de la Virgen, y que dispongan siempre de zona jardinada o también pisos, pero que dispongan de terraza. También existe interés, tal como ha dicho Darío, de casas situadas en pueblos a mayor distancia de León para segunda vivienda, pero exigiendo a los compradores un nuevo requisito al que no estábamos acostumbrados, que es que el municipio disponga de cobertura de móvil y de internet. Es una característica que ahora sí se pregunta por ella, ¿no? Mi opinión, desde luego, es que este movimiento es un poco cortoplacista, porque entiendo que las aguas volverán a su cauce, dado que vivir en la ciudad también tiene sus ventajas, ¿no? Claro. Ana, ¿qué análisis, llevas muchos años trabajando en el sector inmobiliario, qué análisis haces de la situación actual que tenemos en León? Bueno, yo creo que con carácter general, con el confinamiento, está claro que las transacciones han quedado bloqueadas. Pero tras el confinamiento el mercado inmobiliario se reactivó, sobre todo con la búsqueda, como hemos dicho, de viviendas con mayor espacio de recreo. Hemos tenido concretamente el mes de mayo y junio en los que se recuperaron las ventas que nos hicieron durante esos 2 meses y medio de parón. En julio y agosto mantuvimos un buen ritmo también de operaciones, pero ya desde septiembre notamos que el mercado está ajustándose, ¿no? Vamos a decir que hay cierta caída de volumen de venta y de precios incluso. En cuanto a los precios, la vivienda de nueva construcción simplemente no se están ajustando mucho los precios, ¿no? Porque la oferta es escasa, los promotores han comprado el suelo caro, los costes de construcción son altos, pero en cambio los compradores exigen mejores calidades y diseño, con espacios más amplios, polivalentes, terrazas, y son unas demandas que desde luego entiendo que los constructores, los promotores deben de tener muy en cuenta. Y después, en cuanto al mercado de segunda mano... ¿Sí?
Sí, Ana, nos estabas diciendo el mercado de segunda mano, continúa. Sí, los precios están decreciendo. Entiendo que es un momento excelente para comprar, por tanto, la persona que adquiere su vivienda habitual o su segunda vivienda es un buen momento, y el inversor también, porque no olvidemos que tiene el arrendamiento una alta rentabilidad. ¿La gente que acude a vuestra inmobiliaria en busca de vivienda busca más arrendamiento o busca más adquirir una vivienda en propiedad? En este momento nosotros primaba la venta, claro. Lo que pasa que en este momento también el arrendamiento, ambas han descendido. Y no podría decir en qué tanto por ciento una cosa u otra, porque depende de los meses, depende de los traslados a las ciudades. Ese es no se podría decir. Uno de los cambios, luego lo vamos a comentar con Miguel Ángel, que ha traído esta crisis sanitaria, es la inclusión de la llamada cláusula COVID en los contratos. ¿Os la piden muchos de vuestros clientes, Ana? Sí, curiosamente no solo en los nuevos arrendamientos, sino que incluso, dada la situación de crisis ahora económica que tenemos, imaginémonos en el sector de hostelería, incluso clínicas, academias, pues sí se nos están solicitando que incluyamos esa cláusula tanto en el nuevo arrendamiento como en los contratos ya que están formalizados con fechas anteriores. Y una última pregunta, en esta misma casa, durante la pandemia hablamos con Ana Díaz Rincón con esa iniciativa solidaria altruista que se llamaba Emergency Homes, que ponía en circulación viviendas vacías con gente de sectores fundamentales que las necesitaba. ¿Sigue funcionando? Sí, sigue latente y se reactivará si hay una nueva crisis sanitaria como la habíamos tenido. Esto es una iniciativa solidaria a nivel nacional en la que participamos unos 200 profesionales voluntarios, la mayoría del sector inmobiliario, que estamos distribuidas en las principales ciudades españolas, y que nos encargamos de forma altruista a buscar propietarios desinteresados que estaban dispuestos a ceder sus inmuebles a coste cero para ser ocupadas por personas que por su actividad de riesgo deseaban no convivir con su familia para protegerles de un posible contagio durante un tiempo determinado. En León he asumido ese reto para León y provincia, y acogimos a profesionales relacionados con el sector sanitario, como médicos, auxiliares de residencias, etc. Muchísimas gracias, Ana. Buenas noches. Muchas buenas noches a todos. Hasta luego. Hasta luego. Miguel Ángel, esa cláusula COVID, decía Ana, que se pide no solo en los contratos nuevos, sino también en los que ya existían anteriormente. Sí. ¿En la Cámara también registráis esa tendencia? En principio, sí vemos la tendencia a que se incluya en contratos nuevos. En contratos ya vigentes no, pero ahí es que quizá no sea el momento. Lo más importante, y lo que sí hemos visto que los arrendadores son, pero han sido muy sensibles, es precisamente con salvaguardar el negocio. Es decir, al arrendador no le interesa que se vaya su arrendatario. Y se ha llegado, pero no te imaginas la cantidad de acuerdos entre arrendadores y arrendatarios, sobre todo de locales, lógicamente. Sí. En viviendas no ha habido realmente problemas. De hecho, no se ha incrementado significativamente el tema de los desahucios en local. ¿Por qué? Porque se ha llegado a muchos acuerdos. Es decir, esa cláusula COVID que no existía, al final se ha planteado y se ha realizado. De hecho se ha llegado a descuentos del 25 y del 50%, y se han mantenido y se siguen manteniendo, sobre todo los sectores más afectados, ocio, turismo, los realmente cerrados. Sí. Se han hecho esos descuentos con suma facilidad. Los contratos nuevos, sí, estamos teniendo cierta incidencia. No es todavía exagerada, no es todavía exagerada, pero bueno, realmente, vamos a ver, al final le interesa negociar, y el arrendador desde luego le va a interesar en todo caso percibir la renta por el local y que el arrendatario esté lo mejor posible. Darío, cuando una persona va a León de Pueblo en busca de una vivienda en el medio rural, ¿qué perfil tienen? ¿Qué es lo que buscan? ¿Tienen una determinada zona en concreto o no tienen bien definidos? Bueno, tenemos, yo digo muchas veces a nuestros clientes que para llegar a un acuerdo en la compraventa de una vivienda de pueblo, supongo que en otras cosas también, no solo tienen que ser profesionales los que estamos detrás del mostrador, que intentamos ser lo más profesionales posibles y lo más
éticos, lo más correctos posible, sino que también el vendedor tiene que tener una parte, el comprador tiene que ser profesional en parte, haber hecho un poco los deberes previos, centrar un poco la zona que buscan, saber de qué presupuesto disponen, porque claro, no es lo mismo ir a comprarte una casa de 20.000 euros que 150.000, a efectos de financiación y demás. Tenemos dos clientes principales, dos rangos de clientes principales. Uno de ellos es la típica familia que está empezando a lo mejor una vida, una pareja joven, que buscan una vivienda habitual cercana a León, como bien decía Ana, o sea, pues en un radio de unos 10-15 kilómetros alrededor de León, eso sí, que tenga las ventajas que puede tener sobre un piso, pues que tengas más tranquilidad, que tengas jardín, que puedas tener un garaje, un taller para tus hobbies, para tu huerta, si tienes niños, pues que estén un poco más libres. Y luego la otra parte importante de nuestros clientes es gente que viene de fuera, tanto del resto de España, sobre todo, como te comentaba antes, grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, luego mucha gente del Levante, Valencia, Baleares, Comunidad Valenciana, Cataluña, y algunos extranjeros también, que buscan la segunda vivienda típica para vacaciones, para fin de semana o incluso como inversión en el mundo rural, para poner en marcha un restaurante, un alojamiento de turismo rural o un hotel. ¿Es un buen momento ahora para comprar una casa en el pueblo? Yo creo que sí, pero no tanto por el tema de poder encontrar unos precios fabulosos, que realmente nosotros procuramos que los precios sean ajustados. Tengo claro que prefiero vender 50 inmuebles ajustando los precios que vender 20 inmuebles a base de pelotazos. Yo creo que es un buen momento, sobre todo porque esto lo que nos ha hecho ver es una ventaja más a vivir en el pueblo. O sea, si ya teníamos las ventajas de la tranquilidad, del precio, del espacio y demás, ahora la gente se da cuenta que ante una situación como esta estás un poco más protegido. Y luego ha venido muy bien para darse cuenta de que el teletrabajo no es una utopía, que realmente se puede teletrabajar. Solo pedimos, como veía yo el otro día en el programa de Jesús Calleja, y tiene toda razón, Internet es la palabra que habría mejor que las carreteras sean mejores o peores, no es tan importante. Pero si hay Internet tienes el 90% de las comodidades. Digamos. Bueno, en un programa de Analízale aquí con el presidente de la Diputación dijo que esa era una de las principales prioridades de la legislatura para la institución provincial. ¿Y para alquilar, Miguel Ángel, es buen momento ahora para el alquiler? Es buen momento. La cuestión es que el alquiler en León, el alquiler de vivienda, digamos que no tiene gran calidad. Ahí sí que hace falta un poco un tirón de orejas a los arrendadores, tienen que cuidar sus pisos, hay que buscar clientes, o sea, el arrendatario es un cliente, sí. Y pasa como en las viviendas en venta, cada vez exige más, ya no vale un piso lleno de los muebles de la abuela, o sea, aunque sean de otro tipo de muebles, que no tienen por qué ser caros, pero tiene que estar muy habitable, tiene que ser muy digno. Tenemos una calidad de arrendamiento que debe mejorar mucho aquí. Es buena oportunidad más para tema oficinas y locales, pero claro, ahí topamos con que la actividad todavía no se ha reactivado. Cambios de locales más caros a más baratos, estamos observando algo. Oficinas, casi la demanda está prácticamente estancada. Es buen momento también para adquirir oficinas e incluso adquirir locales. Y para arrendar, yo creo que siempre es bueno. O sea, nosotros somos grandes defensores del arrendamiento como alternativa a la vivienda en propiedad. Lo que pasa es que falta recorrido, falta cultura, y luego hace falta también que la administración tome conciencia de que hay unas necesidades de vivienda social, hay unas necesidades de vivienda barata, no social, vivienda barata para jóvenes, para que se puedan emancipar. Queremos que se emancipen nuestros hijos y, a ser posible, que se queden. Entonces necesitamos viviendas dignas, buenas y que no sean caras. Hay que tener en cuenta los salarios de León. Hablábamos ahora con Darío que hay mucha demanda por parte del Levante español, gente que vive en el Levante y que elige la provincia de León para una segunda residencia o incluso para una residencia definitiva. Y en este programa tenemos con nosotros a una de esas personas que ha elegido en este caso la montaña oriental leonesa, Sabero. Ernest Suñé, buenas noches. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ernest, vosotros
residís muy cerquita de Barcelona, a 3 minutos de esa playa que estamos viendo en el cuadro de fondo, y habéis elegido Sabero para adquirir una vivienda que estáis acondicionando. ¿Por qué? Bueno, yo primero de todo querría decir que la descripción que Darío, que es la persona que nos ayudó a encontrar la casa de nuestros sueños, que ha hecho de las personas que buscan, es realmente fidedigna. Nosotros estuvimos buscando una segunda residencia, de estas que acabas ampliando el estado, buscábamos una zona montañosa que tuviese una serie de características, con agua, limpia, sin que hubiese grandes acumulaciones de personas. Nosotros tenemos la suerte de contar con el Pirineo catalán muy cerca, pero son zonas que están ya muy explotadas. Y estuvimos buscando diferentes zonas de España, pero al final nos enamoramos mucho de Castilla y León, y también hay que decir que tuvimos la suerte de encontrar una casa, una de las muchas casas que vimos, pues que se ajustaba claramente a lo que queríamos, y esta es la que está en el municipio de Sabero. ¿Qué es lo que buscabais? Y buscabais más casa que zona, o sea, Sabero fue coincidencia porque la casa estaba allí, no porque vosotros fuerais buscando la montaña oriental leonesa, ¿no? Mira, buscábamos una casa con terreno, que estuviese en una zona de montaña sin estar en la misma montaña, cerca de municipios que tuviesen recursos, servicios, que fuese accesible, que tuviese suficiente gente como para poder prestar servicios, comercios, pero que no tuviese grandes acumulaciones. Piensa que nosotros vivimos en Masnou, es un municipio, es un pueblo cercano a Barcelona, 15 kilómetros. Es un pueblo, pero tiene 24.000 habitantes. Entonces, lo que nosotros buscábamos era tranquilidad. Y eso lo encontramos en Sabero. Pero también lo vimos en otros municipios de Castilla y León. Lo que pasa es que la casa que nos gustó, esta la logramos. Habéis comenzado, Ernest, a acondicionar esa vivienda de vuestros sueños en Sabero, y la intención es cambiar vuestra residencia de Masnou a Sabero. Nosotros, nuestras circunstancias personales, tenemos una hija menor de edad, nos limitan las decisiones a corto plazo, pero mi voluntad es poder pasar largas temporadas allí. De momento teníamos que reparar el tejado, lo hemos hecho, teníamos que adecentar la fachada para que fuese tan bonita como es la casa, lo hemos hecho, hemos arreglado el interior para que sea habitable, ya hemos pasado una larga temporada estas vacaciones, pero no tenemos calefacción. Y yo, si algo he comprobado, es que en Castilla y León, sin calefacción, poco puedes vivir en determinadas temporadas. Entonces, claro, el segundo acto será ponerle una calefacción decente. Muchísimas gracias, Ernest, por contarnos tu experiencia esta noche. Muy bien, muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Felicidades por el programa y felicidades a toda la gente de Castilla y León por tener un espacio tan bonito y tan bien cuidado. Muchas gracias. Gracias. Tenemos un espacio muy bonito. Agradecemos, terminamos la primera parte, a nuestros dos invitados aquí en el plató, Miguel Ángel, Darío. Gracias por haber estado en este Analízale. A vosotros. Gracias a vosotros. Nosotros hacemos una pequeñísima pausa y enseguida regresamos con más invitados para seguir analizando la vivienda y la construcción. Seguimos en esta mesa de análisis de este Analízale dedicado a la vivienda y a la construcción con tres nuevos invitados. Javier Vega, presidente de la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción. Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme.
Alejandro Hidalgo, jefe de zona de Caja Rural. Muy buenas noches. Buenas noches y gracias por la invitación. Bienvenido también. Y tendremos a través de videoconferencia al decano del Colegio de los Arquitectos de León, José María García de Acilu, también con nosotros en esta primera parte. Javier, estamos analizando los efectos de esta crisis sanitaria, esta crisis económica. Respecto a la construcción, ¿qué datos tenemos hasta ahora? Pues la construcción no es un sector que vaya independiente del resto. Los datos no han sido buenos. Sí es cierto que la caída de, por ejemplo, el sector es muy amplio, entonces si hablamos de vivienda, podemos hablar de vivienda, de alquiler, de obra pública, de obra privada. Sí. Si hablamos de vivienda, la caída de las ventas ha sido muy importante. La caída hasta mayo la podríamos cifrar en un 57% en Castilla y León. Claro, es una caída brutal en ventas. Sí que es cierto que después junio recuperó un 20%, cosa que no había hecho en ninguno de los junios de la serie histórica. A partir de junio pues también vamos recuperando y los precios, la caída de precios no ha sido muy importante, la ciframos también de media de Castilla y León en un 2,5%. Por lo tanto, el subsector vivienda no se ha comportado tan mal como se esperaba, pero es un sector que sus reacciones son mucho más lentas que el resto. Esto no es hostelería en el que la caja es diaria, no, esto son movimientos diarios, o sea, son movimientos anuales y son inversiones tan importantes que, bueno, se pueden producir retrasos, pero no anulaciones. Con esta tendencia y sabiendo que la construcción y la vivienda lo padecen o tienen los efectos más a largo plazo, ¿cómo prevéis que sea el año 2021? Pues va a depender de muchas cosas. El primero, del tema sanitario, que eso es una obviedad, y después mucho de tema de presupuestos. Estamos siendo muy insistentes con los presupuestos tanto de la comunidad autónoma como de las administraciones locales como del Gobierno de la Nación. Va a depender mucho de la capacidad que tengamos como sector de ajustarnos a lo que es el plan de recuperación, los famosos 140.000 millones. Tenemos que hacer cosas buenas, tenemos la posibilidad y tenemos la obligación, sobre todo, de quienes estamos en sitios como puede ser la Confederación Castellano-Leonesa, en el COE o en las cámaras de comercio, de proporcionar programas y proyectos a todas las administraciones para que esos proyectos lleguen y tengan la capilaridad suficiente para que lleguen a las pequeñas y medianas empresas, que es lo que tenemos en nuestra autonomía. O sea, en Castilla y León sobre todo son pequeñas y medianas empresas. Tenemos que aprovecharlo y sobre todo el sector de la construcción es un sector que demanda mucho trabajo, genera mucho empleo, pero también destruye mucho. Tengamos cuidado con los presupuestos, respetemos los presupuestos que teníamos, si podemos aumentémoslos porque generaremos mucho empleo y mucha riqueza. ¿Cree que esta crisis sanitaria, hemos hablado en la primera parte de cómo cambia la demanda de las viviendas, cambiará la manera de la construcción de pisos y de casas en el futuro? Se buscarán, lo dicen ya los datos, más viviendas con terraza, pisos con espacios más grandes, más luminosos. Todavía es muy pronto. Es pronto. A ver, pero sí me pronuncio. Vamos a ver, la gente no puede cambiar de vivienda todos los años. No creemos la sensación de que el que vive en un piso de modelo hace 3, 10 o 20 años vive en un piso malo. No, hombre, no. Hay que ajustarlo y se harán reformas en las viviendas, pero lo que no se va a hacer es cambiar de la noche a la mañana el modelo de vivienda. El que la va a comprar ahora efectivamente va a buscar terrazas pues porque le parece atractivo, y a mí también. El que tenga la posibilidad de comprar una vivienda con un jardincito, pues lo va a hacer, pero no todo el mundo puede hacer eso, no nos engañemos. Y los cambios no son sin más. En el diseño, seguro que sí. Cuando hable el decano del Colegio de Arquitectos, así lo transmitirá. Pero yo creo que es un poco pronto como para decir, no, es que el paradigma de la vivienda ha cambiado. No, cambiarán determinadas cosas y hay que tener cuidado con la sostenibilidad. La sostenibilidad no implica extender las ciudades todo lo que se quiera para que después el recoger la basura sea tan caro que sea imposible. Entonces, bueno, hay que tener un ten con ten y ponderar muchas cosas.
Alejandro, desde Caja Rural, ¿cómo estáis notando este cambio de tendencia del que estamos hablando en este programa? Bueno, nosotros desde Caja Rural lo vemos desde dos vías, ¿no? O sea, la vía de financiar al promotor de viviendas, donde entendemos que no todas las entidades financian al promotor de viviendas, porque no deja de ser una actividad de cierto riesgo, donde además de que ahora, aunque la gente crea que tiene unos márgenes muy elevados, los márgenes son muy estrechos, los promotores arriesgan un montón de dinero con un montón de dificultades, entonces hay una gran parte de entidades del mercado que no financian promociones por el coste del Banco de España. Adicionalmente, Caja Rural, para financiar a préstamos promotores, pide que el solar sea en propiedad, un 50% de ventas, y además una experiencia reconocida del promotor. Quiere decir que alguien que tenga un solar hoy dice no voy a promover porque ganamos mucho dinero, se equivoca. Eso no es así porque el sector hoy no deja esos márgenes. Entonces, en cuanto a la promoción, para nosotros sigue siendo una actividad interesante, nuestros clientes han promovido toda la vida y siguen promoviendo, con lo cual les seguimos apoyando. Entonces, en esa parte, una parte de entidades financieras bastante elevada en el mercado no entra. El que va a comprar una vivienda y pide una hipoteca, pues a día de hoy, cumpliendo estas premisas que digo yo, no tiene ninguna dificultad desde nuestro punto de vista, ni en Caja Rural ni en el resto de entidades. Quiere decir, si alguien pone el 20% de la vivienda que compra, es un requisito, que la tasa de esfuerzo, quiere decir que si alguien cobra 2.000 euros, la hipoteca no puede pasar de 600 euros, del 35% aproximadamente, y que no superen los 65-70 años la duración del préstamo, más los años que tenga, quiere decir 30 años, 25. Con esos tres requisitos, a día de hoy, desde nuestro punto de vista, en Caja Rural no tiene ningún problema en concesión, y entiendo que en el resto de entidades, siendo las hipotecas, como han bajado el número, un producto estrella de la banca, todo el mundo sería financiable en esas condiciones que he dicho yo. ¿Es hoy más fácil o más difícil conseguir una hipoteca de lo que era hace un año o dos? Bueno, aquí pasa un tema de datos que confunden un poco. El año pasado, sobre junio, entró la nueva ley hipotecaria, lo cual hizo retrasar todo el tema de las compraventas y de las hipotecas, bueno, las hipotecas, no de las compraventas, solo de las hipotecas, porque inicialmente fue muy farragosa, bueno, como se hace casi todo en este país, rápido, sin gestión, sin control, entonces fue muy farragosa, con lo cual retrasó mucho el tema de las compraventas y de las hipotecas. Bueno, eso ya ha ido rodando y entonces a final de año más o menos ya estábamos en la misma actividad. Luego entró el tema del COVID y también se ha retrasado porque la gente no podía ir a ver las viviendas. Yo, con toda seguridad, es mucho más fácil hoy conseguir una hipoteca que hace un año y hace dos, seguro. José María García de Acilu, decano del Colegio de Arquitectos de León. Buenas noches. Buenas noches. ¿Ha cambiado el coronavirus los proyectos que hacen los arquitectos de la provincia de León en esta tendencia de cambio que no solo afecta a la provincia, evidentemente, sino a todo el país? No, es muy pronto para que eso cambie, porque entre otras cosas tienen que cambiar también las normativas urbanísticas para permitir esos cambios de una manera que pueda ser adecuada. O sea, he oído hablar que de eso de que se piden viviendas con terraza o cosas así. Bueno, muchísimas viviendas que hay con terraza actualmente, pero todas están cerradas. Es decir, que durante un tiempo tuvieron terrazas y tuvieron balcones y esas terrazas y esos balcones, pues sus propios usuarios las cerraron, ¿no? Cosa que no debían haber permitido los ayuntamientos, pero ahí están. Ahora hay comunidades que están haciendo normativas urbanísticas que van a obligar otra vez a que tengan una terraza de un tamaño considerable las viviendas, y eso puede ser pues el fruto de que en efecto es necesario tener un sitio de expansión al aire libre para caso de otro confinamiento, ¿no? Seguramente si se hace, dentro de un tiempo nos volveremos a olvidar y las volveremos a cerrar, porque los hombres caemos muchas veces en la misma piedra, tropezamos muchas veces en la misma piedra. Los proyectos que hacen los arquitectos en León, ¿son más proyectos de vivienda nueva o también se está apostando mucho por la rehabilitación? ¿Tenéis rehabilitaciones de pisos antiguos o incluso de casas de pueblo, como hemos comentado en la primera parte?
Bueno, yo creo que en los próximos... Ahora poca obra nueva se está haciendo muy poca. La tendencia de hacer poca viene no solo por el tiempo del coronavirus, sino ya venía desde un tiempo anterior a ello, el descenso en la obra nueva, ¿no? Lo que sí es importante que si las líneas de subvención que se están dando para las rehabilitaciones continúan o incluso se amplían con los dineros europeos, que me parece que son alrededor de 240.000 millones lo que va a dedicar Europa a la rehabilitación energética, si esa parte va destinada, si parte de eso va destinada no solo a los coches enchufables, sino también a la rehabilitación energética de las viviendas, que es absolutamente necesaria para reducir la huella de carbono que tenemos actualmente, pues la rehabilitación de viviendas puede ser un gran motor de desarrollo económico y será posiblemente una gran parte de la cartera de trabajo de los arquitectos en los próximos años. Yo creo que para cumplir los objetivos 2020 eso es absolutamente necesario. Se construye vivienda nueva, nos dice que poco, pero ¿más medio urbano o más medio rural? ¿Cuál es la tendencia? No, es medio rural. Últimamente la mayor parte de la promoción que se está haciendo de las viviendas que se están haciendo son viviendas unifamiliares y casi todas en el medio rural o en pueblos pequeños, ¿no? Es la gran parte de la construcción, no solo en León, sino también en Zamora, en Salamanca y en Palencia, que es el ámbito que tiene el Colegio de León. Hablaba ahora de eficiencia energética. Para quien nos esté viendo y piense, a mí me gustaría gastar menos en calefacción, tener más luz, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, eso es fundamental. O sea, mira, hay una ciudad en Castilla y León que es Burgos, que es la que se está llevando pues casi el 70% de las subvenciones que hace la Junta de Castilla y León para rehabilitación energética. Y lo que hacen es fundamentalmente rehabilitar las fachadas y cambiar los sistemas de calefacción. En León se hace muy poco, muy poca rehabilitación de ese estilo. O sea, sería interesante que no solo por nuestra parte los arquitectos, sino también por el ayuntamiento o por otros medios, se diera publicidad a estas líneas de subvención que actualmente tiene la Junta de Castilla y León para arreglar fachadas, rehabilitar fachadas y cambiar calefacciones, de manera que el coste energético después de una rehabilitación se amortiza en 5, 6, 7 años, no más. Y a partir de ahí todo lo que demás es ahorro. Y es importante reducir de una manera sustancial el coste de la energía que gastamos en calefactar, no solo en calefactar, sino últimamente también en enfriar nuestras casas. José María García, ahí queda esa reivindicación, decano del Colegio de Arquitectos de León. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, muchas gracias. Javier, la rehabilitación, importante dar publicidad, nos decía el decano, a esas subvenciones que hay para que nuestras viviendas sean más eficientes desde el punto de vista energético. ¿Esto para el sector de la construcción qué puede suponer? Pues puede suponer no solo la rehabilitación, sino como decía antes, con los 140.000 millones que se supone que llegan a España para los próximos años, es una de las líneas, la del ahorro energético. Si nosotros aprovechamos eso, le damos la publicidad suficiente y las administraciones nos apoyan y las entidades financieras, y aquí ya miro para Alejandro, porque hay un problema para rehabilitar un edificio cuando es de vecinos, y es cómo se paga, quién financia y qué pasa si algún vecino no paga. Para eso se necesita un aval, que no cuesta dinero, de las administraciones, un adelanto del dinero por parte de las entidades financieras, un proyecto por parte de los arquitectos y un trabajar por parte de las constructoras. Eso sería fundamental. Eso está estudiado, que por cada millón de inversión se generan 10 puestos de trabajo directos y 5 indirectos en nuestro sector. Hombre, aprovechémoslo, que el dinero llega y nos lo van a hacer. ¿Qué necesitamos también? Unión. Y necesitamos pedir todos lo mismo. Necesitamos proyectos importantes para que lo que se puede hacer para una comunidad de vecinos lo hagamos para una comunidad autónoma. Y que los bancos, sea plataforma la que se creó en la Junta de Castilla y León, financiera, sea como sea, pero liderado por las administraciones y por las asociaciones de empresarios, podamos hacer estos programas, transmitirlos al Gobierno de la Nación y que llegue, como también decía antes, a las empresas pequeñas las posibilidades de rehabilitación. Y eso,
teniendo en cuenta que la huella de carbono que aporta las viviendas es el 35%, el de las viviendas solo, y teniendo en cuenta que el 75% de las viviendas que están construidas en este país no tienen ninguna normativa de ahorro energético, hay un nicho tremendo para poder generar empleo y para que tengamos menos drama en los próximos años. Alejandro, hablábamos ahora de las hipotecas, que es más fácil conseguir ahora una hipoteca de lo que lo era hace un año o dos. Las hipotecas, la gente que compra una vivienda, ¿es obra nueva o casas de segunda mano, viviendas de segunda mano? Bueno, desde Caja Rural no distinguimos, quiere decir, el cliente que va, sea compra nueva o sea vivienda de segunda mano, actualmente tiene la financiación, no hay problema. A día de hoy, normalmente las entidades financieras solemos hacer una pequeña distinción cuando es segunda residencia, que bueno, pues suele ser un poco más caro el tipo de interés, no mucho, pero no hay, o sea, no tenemos distinción, nos vale exactamente igual vivienda nueva que vivienda de segunda mano, ¿vale? El sector de la construcción, Javier, en la provincia de León es similar a las provincias colindantes, ya no solo Castilla y León, sino también el resto, ¿o aquí tenemos alguna diferencia? No, vamos a ver, si miras precios, pues Valladolid está un poco más caro, Burgos un poco más caro, Salamanca, León se parecen, pues Soria es la más barata. Si miras en cuanto a nivel de ventas, pues estamos también los segundos, pero va todo un poco en función de los habitantes, lógicamente, ¿no? En cuanto a obra, pues lo que es obra civil ha dependido mucho de lo que es el AVE. El AVE, según por donde pasara la obra, tenía una subida muy importante, y el resto, pues bueno, las comunidades autónomas y el gobierno central lo reparten, yo creo que lo más equitativamente que pueden, y depende mucho. Claro, nosotros tenemos una orografía muy complicada, necesitamos más obras, tenemos una extensión más grande que otras provincias, necesitamos más obras en León. Pero bueno, yo creo que en la comunidad autónoma no destacamos, no hay ningún Madrid que sea... Que se distinga tanto, salvo bueno, pues un poquito Valladolid, pero también por razones obvias, ¿no? Hemos hablado mucho de vivienda. Si hablamos de locales y de oficinas, ¿cuál es la situación que notáis desde la Federación Castellano y Leonesa de Construcción? Pues yo creo que es un tema dramático. Ahí tiene que haber un cambio de normativa inmediato, tiene que haber una versatilidad en el uso de los locales, en el uso de las oficinas. Tiene que primarse el que las oficinas pasen a las plantas bajas. No podemos tener ciudades fantasmas con locales vacíos, y eso hay que poner una solución. Yo recuerdo hace año y medio, hace 2 años, en una charla que hubo en un medio de comunicación compañero vuestro, y que yo se lo decía, estaba el alcalde en la charla y le decía, digo, hay que tomar una medida, y estaba el consejero también de Fomento, digo, hay que tomar medidas, hay que cambiar la normativa. El urbanismo es una actividad que requiere mucho tiempo para los cambios. Esos cambios hay que propiciarlos ya. Estamos en ello. O sea, yo tengo el compromiso en este mandato de presidencia de que el inicio del cambio de la Ley de Urbanismo de Castilla y León se haga. Ya hemos hecho bastantes propuestas y hay que adaptar el urbanismo a la realidad, no la realidad al urbanismo. Pues con esa frase nos quedamos. Javier Vega, presidente de la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a vosotros. Alejandro Hidalgo, jefe de zona de Caja Rural. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y para terminar este programa, conectamos ya con la redacción del Diario de León para escuchar la opinión de su director, Joaquín Sánchez Torné. Buenas noches. Hola, muy buenas noches a los telespectadores de la 8 de León. Lo cierto es que el sector de la construcción ha sido uno de los más vapuleados por las crisis de 2008 y por esta también crisis del COVID. La obra pública prácticamente ha desaparecido y la obra privada también ha desaparecido. La construcción no hace viviendas, no hace promociones y rara vez vemos una grúa a lo largo de la ciudad de León o del Ponferrada o de cualquier otro de los núcleos rurales de la provincia de León. La única posibilidad, la única forma de reestructurar el sector, de reflotar el sector, pasa por la rehabilitación de viviendas. León tiene, por supuesto, un amplio abanico de barrios que podrían entrar en esa reconstrucción, en esta rehabilitación de viviendas,
y sería tremendamente importante para la economía de la provincia y para un sector, insisto, muy vapuleado por las dos crisis continuadas que hemos sufrido desde 2008. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Ponemos aquí el punto y final a este Analízale dedicado a vivienda y construcción. Hemos hablado mucho de Internet y de que llegue a todo el medio rural para ese teletrabajo. Y precisamente la próxima semana aquí Patricia Alaez va a hacer un Analízale dedicado a Internet y a las redes sociales. No se lo pierdan. Nosotros les deseamos que hasta entonces pasen una buena semana. Adiós.